Hola chicos, hoy vamos a comenzar con un tema nuevo que es uno de los más importantes de la materia debido a que siempre sin excepción se lo evalúa en los parciales. El tema en cuestión es ondas mecánicas. Vamos a comenzar con lo básico que es definir qué es una onda mecánica viajera. Veamos, una onda mecánica viajera es una perturbación que se propaga por un medio material y además ese medio material debe ser elástico. Un ejemplo de tales ondas mecánicas o perturbaciones son, por ejemplo, los terremotos, las olas del mar o incluso el sonido de mi voz que están escuchando ahora. Enfaticemos algunas cuestiones acerca de la definición. En primer lugar, fíjense, una onda mecánica, para propagarse, requiere de un medio material. Es decir, las ondas mecánicas solamente pueden propagarse a través de medios materiales. No pueden propagarse a través del vacío. ¿Sí? No pueden propagarse a través del vacío. Además, dicho material por el que se propagan estas ondas mecánicas tiene que tener la característica de ser elástico. Ya saben que un material es elástico si al someterlo a ciertas deformaciones es capaz de recuperar sus formas y dimensiones originales. Bueno, es una condición para que se propaguen las ondas mecánicas viajeras. Ahora bien, veamos en qué consisten estas perturbaciones que se propagan. Veamos acá, dice, conforme la onda se propaga, que es la perturbación, ¿verdad? Las partículas del medio oscilan en torno a su posición de equilibrio. Además, las ondas mecánicas no transportan materia, solamente energía y cantidad de movimiento. Para que quede esto claro, veamos algunos ejemplos cotidianos de ondas mecánicas y viajeras. Para eso voy a dar un ejemplo en donde se puede poner de manifiesto fácilmente una perturbación de este tipo. Imaginen ustedes, chicos, consideren un tablón, de esos que se emplean o que usan seguramente para comer asado cuando se juntan con los amigos, ¿sí? Un tablón de madera. En un extremo del tablón de madera ubicamos un vaso y al otro extremo del tablón lo vamos a golpear con una fuerza F. ¿Sí? Le damos un golpe con los puños, por ejemplo. Ustedes saben de la experiencia cotidiana que lo que va a ocurrir es que pasado un instante de tiempo relativamente corto, el vaso que está en el otro extremo va a pegar un saltito, ¿sí? Se va a mover, estaba inicialmente en reposo y ahora va a pegar un saltito de manera tal que va a oscilar en torno a una posición que era inicialmente de equilibrio y que era cuando el vaso estaba en reposo sobre el tablón. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué pasó eso? Resulta que cuando ustedes golpean el extremo del tablón, sobre el mismo se propaga una perturbación que cuando intersecta la posición del vaso, obliga al vaso a pegar un saltito hacia arriba. Esa perturbación que se propagó por la mesa del tablón es un ejemplo de onda mecánica. ¿Sí? La perturbación que producen a partir de impactar el extremo del tablón con sus puños es un ejemplo de onda mecánica viajera. Esa onda mecánica, fíjense qué características tuvo. En primer lugar, se propagó por un medio material. Ese medio material es el tablón. Y además, el vaso pone en evidencia lo siguiente. Conforme esta onda mecánica se va propagando, obliga a las partículas del medio, por el cual se propaga, a oscilar en torno a su posición de equilibrio. ¿Qué significa esto? El vaso, que inicialmente estaba en su posición de equilibrio aquí donde lo estoy dibujando, una vez que fue intersectado por la onda, o sea, por la perturbación que se propaga por el tablón, lo que hizo fue elevarse, es decir, desplazarse respecto a su posición de equilibrio para posteriormente volver a su posición de equilibrio de relajación, ¿sí? Que es y ocurre una vez que la perturbación pasó. Entonces ahí estamos viendo, de una forma clara, la propiedad que enunciamos aquí, que es que conforme la onda se propaga, las partículas del medio oscilan en torno a su posición de equilibrio. Veamos otro ejemplo de esto. Piensen, por ejemplo, en una boya que está flotando en el mar. La voy a dibujar a la boya con color negro.
A continuación, se aproxima hacia la boya una ola. La ola, tal y como lo indicamos aquí en nuestros ejemplos, constituye una onda mecánica. ¿Sí? Es un ejemplo de una onda mecánica viajera la ola. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando la ola intersecte la posición de la boya? Eso ustedes lo saben, sobre todo los que van a pescar. Obviamente en los diques no se producen olas muy grandes, pero hay un oleaje, aunque sea leve, pero existe. E insisto, esas olas constituyen ejemplos de ondas mecánicas. Lo que van a encontrar es lo siguiente. Van a encontrar que cuando la ola intersecta la posición de la boya, esa boya asciende junto con la ola hasta alcanzar la cresta. Obviamente va pasando por las diferentes posiciones hasta que alcanza la cresta. Una vez que esa ola pasó, la boya recuperó su posición inicial de equilibrio que se corresponde a esta que estoy marcando con el cursor. Es decir, conforme la ola se propagaba, la partícula del medio, que en este caso era la boya, que forma parte del medio, se vio forzada a oscilar en torno a su posición de equilibrio conforme esta ola se propagaba. Repetimos, la ola constituye un ejemplo de onda mecánica o perturbación que se propaga. Entonces, esos dos ejemplos me grafican, como yo les decía, la primera propiedad, que es que conforme la onda se propaga, las partículas del medio oscilan en torno a su posición de equilibrio. Desde luego, podemos también verificar la siguiente proposición, que es que las ondas mecánicas no transportan materia, solo energía y cantidad de movimiento. Veamos eso. Volviendo al primer ejemplo del tablón, cuando nosotros golpeamos aquí el tablón y el vaso, pasado un cierto tiempo, pega el saltito aquí en el otro extremo, nada de la madera que formaba parte del tablón inicialmente acá, en el extremo donde lo golpeamos, se ve transportada o trasladada hacia el otro extremo. Eso no ocurre. Ustedes saben que cuando golpean el tablón, nada de la madera, digamos, que estaba en este extremo del tablón, termina en el otro extremo. Es decir, esta perturbación aquí indicada en celeste, conforme se propaga, no transporta materia. Lo que se propaga es justamente la perturbación, la onda mecánica en sí, pero no transporta materia consigo misma. De hecho, el mismo vaso, conforme es interceptado por la perturbación, simplemente oscila verticalmente en torno a su posición de equilibrio, pero no es transportado lateralmente. ¿Sí? Eso se debe a que las ondas mecánicas no transportan materia, solo transportan energía. ¿Cómo podemos ver que transportan energía? Bueno, muy fácil. El vaso otra vez es un ejemplo que lo deja de manifiesto. El vaso inicialmente en reposo no tenía energía cinética. Conforme la perturbación, es decir, la onda mecánica, lo intersectó, el vaso pega un saltito adquiriendo energía cinética. Entonces, ¿de dónde obtuvo esa energía cinética? Porque de algún lado la tiene que haber obtenido. Bueno, fue transportada y llegó a él a través de la onda mecánica o de la perturbación viajera que se propaga a lo largo del tablón. Lo mismo ocurre con el ejemplo de la boya, ¿sí? Que está flotando en el mar o en un estanque. Para ver una animación clara de esto, fíjense lo siguiente. Aquí se ve clarito. Pueden pensar, fíjense, en el patrón de crestas y valle que se observa así, como las olas que arremeten contra una costa, ¿sí? Por otro lado, la partícula aquí denotada, que oscila en torno a su posición de equilibrio, podría ser la boya de la que hablamos. Entonces vemos que conforme las olas, ¿sí? Miren las crestas, intersectan a la posición de la boya, esta es obligada a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Pero fíjense que dicha boya no es trasladada en absoluto en forma lateral, es decir, no se propaga en la dirección de la onda. En cambio, se limita a oscilar en torno a una posición de equilibrio como la estamos viendo acá. Pero sin embargo, fíjense que la perturbación, y la perturbación la pueden seguir a partir de la observación de una cresta, viaja de una dirección a otra, pero sin transportar materia. ¿Sí? Miren, ahí la voy a seguir a la cresta de un lado a otro. La sigo a la cresta de un lado a otro. La perturbación sí viaja, por eso es una onda mecánica viajera. Pero las partículas del medio, por el cual se propaga esta onda mecánica viajera,
no se trasladan en absoluto. En cambio, son obligadas a oscilar en torno a una posición de equilibrio como se observa acá. Este es el movimiento, obviamente acá está muy acelerado, pero es el movimiento típico que ustedes pueden observar de un barco que está amarrado en el muelle, ¿sí? Que tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo conforme es intersectado por las ondas mecánicas que son las olas, ¿sí? Pero el barco no es trasladado lateralmente, simplemente oscila en torno a su posición de equilibrio como todas las partículas del medio por el cual se propaga la onda. Desde luego, este tipo de onda que estoy mostrando acá es lo que se llama una onda mecánica transversal. Existen otros tipos de ondas, que son las longitudinales, que ya vamos a entrar en detalle y vamos a ver cómo diferenciar un tipo de onda del otro. Por ahora me interesa más que nada que entiendan cualitativamente en qué consiste una onda mecánica o una perturbación que se propaga por un medio elástico. Bien. Cuando decimos que la onda mecánica transporta también cantidad de movimiento P, hacemos referencia justamente a que la partícula del medio que inicialmente estaba en reposo, conforme la onda mecánica se traslada y se propaga, obliga a estas partículas a oscilar en torno a una posición de equilibrio. El solo hecho que oscilen en torno a una posición de equilibrio implica o trae aparejado el hecho de que esas partículas del medio están adquiriendo una cierta cantidad de movimiento P. Y esa cantidad de movimiento P, que es el vector m por b que conocen de física 1, no queda otra más que asegurar que ha sido transferida a las partículas del medio a partir de la onda mecánica viajera que se está propagando precisamente por ese medio. Bien, matemáticamente, la expresión general de una onda viajera viene dada de la siguiente forma. Esta letra griega es la letra griega psi, así se pronuncia, psi, y es una función de dos variables, x y t. La coordenada x referencia a una partícula del medio, o sea, es la coordenada x de una partícula cualquiera del medio por el que se propaga la onda viajera. T es el instante de tiempo en el cual estamos evaluando la situación. Y psi, o sea, el valor de la función evaluada en esa coordenada x en ese tiempo t, representa justamente el desplazamiento experimentado por la partícula del medio ubicada en la coordenada x en el instante de tiempo t. Matemáticamente se dice que es una función f cualquiera evaluada en x más menos b por t. Yo sé que esto es muy abstracto para ustedes, por eso no voy a entrar ahora en detalle en el desglose de cómo se obtiene esa expresión. Directamente vamos a ver las ondas armónicas y le vamos a explicar sobre esa situación para que no se compliquen tanto, porque por experiencia sé que les cuesta mucho verlo así de forma abstracta. Entonces, simplemente para aclarar y a modo informativo, luego vamos a entrar en detalle sobre esto, psi, o sea la letra griega psi, que es como esa epsilon con la colita, denota el desplazamiento respecto a la posición de equilibrio de las partículas del medio ubicada en la coordenada x en el instante de tiempo t. Y v es la rapidez de fase o la rapidez de propagación de la onda, ¿sí? Cuando en esta función aparece el signo más, se dice que la onda se propaga en la dirección de las x negativas, mientras que cuando aparece el signo menos, se dice que la onda se propaga en la dirección de la x positiva. Por ahora vamos a dejar esta parte en suspenso y vamos a proceder con la clasificación de las ondas y después en ondas armónicas vamos a volver sobre lo mismo. Yo tengo una serie de dibujos para que quede más claro. Bien. Las ondas se pueden clasificar, chicos, en dos tipos, ondas longitudinales u ondas transversales. Las ondas longitudinales son aquellas en las que las partículas del medio vibran paralelamente a la dirección de propagación de la onda. Un ejemplo es el sonido. Ven, aquí está el simbolito donde se ve que la partícula oscila en esta dirección y además la perturbación se propaga en la misma dirección en la cual está oscilando la partícula. ¿Saben cuál es un ejemplo típico de onda longitudinal? Si alguien alguna vez fue a la cancha o vio un partido de fútbol, en las tribunas a veces se arman avalanchas, ¿sí? Las avalanchas son ejemplos de ondas longitudinales. ¿Por qué? Porque una persona que está parada aquí y tiene otra a la par, y a su vez tiene otra a la par, producen el siguiente efecto. Esta persona de acá
empuja a esta persona, obligándola a oscilar en torno a su posición de equilibrio. A su vez, esta persona empuja a la de aquí, obligándola a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Pero luego, todas estas personas recuperan su posición original. Es decir, no hay en realidad un desplazamiento. Hay algunas avalanchas en sí, pero en general no hay realmente un desplazamiento de las personas en esta dirección. Simplemente lo que ocurre es que las personas se mueven como en un vaivén hacia adelante y hacia atrás en torno a su posición de equilibrio conforme una le empuja a la otra. Lo que se observa, ¿sí?, es que la perturbación, que es el efecto de movimiento de la avalancha, ocurre hacia la derecha, como un efecto dominó. ¿Sí? Sin embargo, las personas, que serían las partículas del medio por las cuales se están propagando estas ondas, se limitan a oscilar en verdad hacia adelante y hacia atrás en torno a su posición de equilibrio, dando este fenómeno que se ve a continuación. Yo voy a tratar de buscar un video para adosarlo al Classroom, así vean. Había un video en YouTube muy interesante donde se ve el efecto de onda longitudinal sobre las avalanchas de las personas. Otro ejemplo de onda longitudinal, muy fácil de ver o de visualizar, lo pueden hacer si ustedes consiguen un resorte, obviamente que tenga una constante de fuerza pequeña. Pueden ser esos resortes plásticos que antes le decían el elástico mágico, ¿sí? Y lo agitan hacia adelante y hacia atrás a las espiras. Entonces van a notar que las espiras, al igual que lo que ocurre con las personas, se van a ir empujando unas a otras, empezando a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Y el efecto dominó va a producir justamente un efecto de una perturbación que se está propagando hacia la derecha en el resorte. Eso es otro ejemplo de onda longitudinal y es muy fácil de realizar, y además lo invito a que lo hagan, porque incluso con los anillados, ¿sí?, si tienen alguna carpeta anillada, le pueden sacar el anillado 2 segundos, como es muy blandito, y agítenlo hacia adelante y hacia atrás, como indican estas flechas. Y van a percibir o van a observar la perturbación que se propaga longitudinalmente a lo largo del elástico conforme las espiras del resorte oscilan hacia adelante y hacia atrás. Esos son ejemplos de ondas longitudinales que, por cierto, lo voy a agregar también como animación en el Classroom para que quede presente y les quede aún más claro el concepto. El otro ejemplo de onda es el ejemplo de onda transversal, en el cual las partículas del medio vibran perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda. Aquí está el simbolito con las partículas vibrando perpendicularmente a la dirección de propagación. Este es muy fácil de ver porque, de hecho, tengo la animación en la cual se observa una onda transversal. Fíjense, las crestas de la onda van hacia la derecha, ¿ven?, indicando que la onda se propaga hacia la derecha. Sin embargo, la partícula del medio oscila perpendicularmente a la dirección en la cual se mueven las crestas de la onda. Eso es un ejemplo de onda mecánica transversal. Ahora bien, procedamos a explicar un tipo especial de ondas que son las que nos interesan y con las cuales vamos a tratar nosotros en la materia, que son las ondas armónicas. ¿Cuáles son las ondas armónicas? Las ondas armónicas son aquellas que cuando se propagan, las partículas del medio ejecutan un movimiento armónico simple en torno a su posición de equilibrio. Dichas ondas están caracterizadas por funciones de seno o coseno y se generan a partir de la excitación con movimiento armónico simple de una parte del medio por el cual se propagan estas ondas. Hablemos en criollo. Supongamos que ustedes tienen una cuerda fija acá, atada en uno de los extremos. Y ustedes, supongamos que la cuerda es muy larga, empiezan a excitar uno de los extremos, moviendo la cuerda o ese extremo con movimiento armónico simple. Ya a esta altura saben lo que es un movimiento armónico simple. Cualitativamente sería un movimiento en el cual subiríamos y bajáramos el extremo de la cuerda según una función seno o coseno. ¿Sí? Cuando se haga eso, y esto todos lo saben, se va a establecer un patrón de crestas y valles, es decir, una onda mecánica que se va a propagar por el medio, o sea, que en este caso es la cuerda, ¿sí?, hacia la frontera fija que está aquí y que luego, posteriormente, va a tener por efecto que esa onda se va a reflejar y va a volver sobre sí misma en el otro sentido. Pero bueno, no me interesa por ahora entrar en ese detalle. Lo vamos a ver más adelante cuando estemos principio de superposición. Entonces, ¿cuál es la característica de una onda armónica, chicos? Se las produce excitando una parte del sistema, tal y como yo estoy haciendo acá con esta cuerda, con movimiento armónico simple. ¿Cuál es el efecto de esa excitación? Producir una onda armónica, ¿sí?, como la que se ve acá, de manera tal que conforme se va propagando por el medio,
las partículas son obligadas a oscilar con movimiento armónico simple. Es decir, cualquier partícula del medio por el cual se propaga esa onda se va a ver obligada a oscilar con movimiento armónico simple, como lo estoy indicando ahí con las flechitas. De hecho, el experimento lo pueden hacer en su casa. Agarren la cuerda, atenle por ejemplo un moñito o háganle alguna marquita en algún punto de la cuerda, exciten el extremo de la cuerda con movimiento armónico simple, subiéndolo y bajándolo, y van a observar que, si bien se observa un patrón de crestas y valles que se propaga en la dirección B, la partícula del medio que ustedes marcaron, ¿sí? De alguna forma, con un color diferente, le atan un moñito, algo a la cuerda, van a observar que esa partícula está oscilando en torno a su posición de equilibrio con un movimiento armónico simple conforme la onda se propaga por la cuerda. Además van a observar también que ese moño no se desplaza en absoluto, o la marca que ustedes hicieron no se desplaza en absoluto, lo que de vuelta constituye una evidencia de que la onda no transporta materia, porque si así fuese, entonces esa marca que ustedes hicieron se debería trasladar lateralmente a lo largo de la cuerda, cosa que no ocurre. Se limita a oscilar en torno a su posición de equilibrio. En efecto, es esta misma animación de acá. Esta tranquilamente podría ser la cuerda que ustedes están excitando de un extremo con movimiento armónico simple. Aquí se observa el patrón de onda armónica sinusoidal que se propaga por la cuerda. Y aquí estaría la partícula, sería la marquita que le hacen a la cuerda, que pone en evidencia el movimiento armónico simple que ejecutan las diferentes partículas del medio. Obviamente este movimiento lo ejecutan todas las partículas del medio conforme la onda va viajando. Obviamente yo solo acá indiqué una, pero se cumple para todas las partículas del medio. Entonces eso es una onda armónica sinusoidal. Son aquellas que se producen mediante la excitación del sistema por medio de un movimiento armónico simple, y el efecto es que se produce una perturbación tal que conforme se va propagando por el medio, las partículas del medio son obligadas a oscilar en torno a su posición de equilibrio con movimiento armónico simple. Ahora bien, definamos algunos conceptos importantes que valen para todo tipo de onda, no solo para las ondas armónicas, sino para todo tipo de onda. La primera es la rapidez de fase o propagación de una onda, que por favor no hay que confundirla con la rapidez con la que vibran las partículas, ¿sí? Son rapideces distintas. Cuando hablemos de rapidez de fase, chicos, vamos a estar hablando de la rapidez con la que se mueven las crestas estas, ¿sí? Miren, yo sigo una cresta, la rapidez de fase o la rapidez de propagación de la onda es la rapidez con la que se mueven las crestas. Por ejemplo, si ustedes se paran en una costa y ven las olas del mar, la rapidez de las ondas mecánicas que constituyen las olas del mar viene dado por la rapidez con la que se mueven las crestas de las olas, ¿sí? Una forma fácil, sencilla de visualizar la rapidez con la que se están propagando las ondas. Y no hay que confundirla con la rapidez con la cual oscilan las partículas del medio, ¿sí? Que es la rapidez con la que esta partícula que estoy marcando acá está oscilando, que no es la misma, y de hecho al ser un movimiento armónico simple en las ondas armónicas va a ser variable, no es la misma que la velocidad de propagación que llevan las crestas que estoy marcando ahora acá. Son velocidades diferentes. Entonces, la rapidez de fase o propagación de una onda, ¿sí? Fíjense, la rapidez de fase la podemos identificar como la rapidez con la que se desplaza la cresta de una ola, ¿sí? Lo que yo le estaba diciendo acá en el dibujito, es la rapidez con la que se mueven estas crestas. O los valles también, ¿sí? No hay por qué discriminar, vale para crestas y valles. La rapidez de fase, chicos, esto es una propiedad fundamental, depende, lo viven preguntando en finales, depende exclusivamente de las propiedades físicas del medio, como la densidad volumétrica, el módulo de Young, el módulo de corte, el módulo de volumen o la densidad lineal de una cuerda. Y no depende de unos conceptos que vamos a ver a continuación, que es la longitud de onda o la frecuencia f de la onda. Solo depende de las propiedades físicas del medio, chicos. Depende, por lo tanto, exclusivamente del medio. O sea que la rapidez con la que se van a mover estas crestas en un medio está impuesta justamente por el mismo medio. Ustedes no pueden hacer nada para modificar esa rapidez de fase. La única forma de modificarla es que modifiquen las propiedades físicas del medio. La rapidez de fase, chicos, por otro lado, siempre satisface lo que en curso de física en secundaria la conocen esta ecuación. Satisface una relación de la forma rapidez de fase B igual a lambda, que es la longitud de onda, por f, que es la frecuencia. Acá está indicado, ¿sí? B es la rapidez de fase,
Lambda es la longitud de onda, lo explicaremos más adelante, y f es la frecuencia de la onda. Ya también lo vamos a explicar enseguida. Veamos algunas fórmulas especiales para calcular la rapidez de fase en distintas circunstancias. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo de la onda viajera en una cuerda? Bueno, resulta que una onda transversal en una cuerda, obviamente, habíamos dicho de que esta onda en la cuerda era una onda transversal porque las partículas del medio, como se ve acá, oscilan perpendicularmente a la dirección en la cual se propagan las ondas, ¿sí? Que es horizontal. Entonces, en una onda mecánica transversal, por ejemplo, producida en una cuerda, esto vale para una cuerda, se verifica que esa rapidez de fase de propagación es igual a la raíz cuadrada de F, donde F es la tensión de la cuerda, expresada en Newton, sobre mu, donde mu es la densidad lineal de la cuerda. ¿Sí? La densidad lineal se define como el cociente entre la masa de la cuerda dividida en la longitud de la cuerda que tiene esa masa. Su unidad, desde luego, en sistema internacional es el kilogramo por metro. Aquí está indicado, ¿sí? M es la masa de la cuerda de longitud L y L obviamente es la longitud de la cuerda. Esta ecuación me dice que si yo quiero incrementar la rapidez con la que se propaga una onda en una cuerda, tengo que incrementar la fuerza o bien disminuir la densidad lineal de la cuerda. Ahora bien, una observación también importante que es necesaria para resolver algunas preguntas teóricas prácticas que suelen aparecer en parciales y finales. La densidad lineal de una cuerda se define como la masa sobre la longitud de la cuerda. Fíjense acá abajo está dibujada la cuerda. Esa cuerda tiene una longitud L y desde luego una sección transversal S que está ahí indicada. La masa, saben que la pueden expresar como la densidad volumétrica por el volumen. El volumen de la cuerda, desde luego. Recuerden que la densidad volumétrica ρ es masa sobre volumen. Entonces, al multiplicar la densidad por el volumen, obtienen la masa. Dividido en la longitud L. Pero a su vez, como la cuerda es cilíndrica, en general tienen forma cilíndrica, como está aquí indicado, el volumen lo puedo escribir como el producto de la sección S, que está indicada acá, por la longitud L, o sea, base por altura. Esto que aquí aparece entre paréntesis es el volumen de la cuerda. En ese contexto, las longitudes L se cancelan y tenemos que la densidad lineal se puede expresar como ρ por S, donde ρ, chicos, es la densidad volumétrica, o sea, masa sobre volumen, que depende del material. Saben que la densidad volumétrica es una propiedad física intensiva de cada material. ¿Qué me está diciendo esta ecuación? Me está diciendo que la densidad lineal de una cuerda es directamente proporcional a su sección para un material dado. Entonces, si yo tengo una cuerda de un material dado y quiero incrementar su densidad lineal, debo incrementar la sección. Y recíprocamente, si quiero disminuir su densidad lineal, debo disminuir su sección. ¿Sí? Esa es la manera en la que en una cuerda de guitarra se modifica la densidad lineal de la cuerda y con eso, por lo tanto, se modifica la rapidez con la que se propagan las ondas en una cuerda y se consigue modificar la frecuencia o el tono del sonido que emite la cuerda de guitarra. ¿Sí? Por eso las cuerdas de guitarra, en general de los instrumentos de cuerda, tienen diferentes secciones. Porque al modificar las secciones de las cuerdas, se van modificando las densidades lineales y con eso se modifica, por lo tanto, la rapidez con la que se propagan las ondas y vamos a ver después para el segundo parcial que esa modificación en la rapidez trae aparejada una modificación en la frecuencia de los tonos musicales o sonoros que emite el instrumento. Otro ejemplo de rapidez de fase corresponde por una onda longitudinal que se propaga en un sólido. Fíjense, acá tenemos una varilla sólida, ¿sí? En este caso la varilla sólida, disculpen un segundito, voy a cerrar esto porque no suena el WhatsApp. En este caso la varilla sólida es golpeada horizontalmente, digamos con un martillo, que ejerce esta fuerza F que yo estoy aquí indicando. El efecto va a ser que las partículas del medio, acá indicadas en rojo, oscilen en la dirección que estoy indicando con el cursor. Por lo tanto, eso produce, similar a la avalancha que describimos hace un rato, que todas las partículas adyacentes comiencen también a vibrar en esta dirección, produciendo una perturbación que, como la voy indicando yo con el cursor, se propague de un extremo a otro de la varilla. Aquí están
indicado o denotado la perturbación mediante estos frentes de onda, que es similar al loguito del Wi-Fi, ¿sí? El Wi-Fi no es casualidad que tenga ese logo, justamente lo que representa el símbolo del Wi-Fi son los frentes de la onda que se están propagando, en ese caso de la onda electromagnética, que es la que nos lleva los datos de Internet. Aquí está indicada la rapidez de fase B, indicado el sentido en el cual se propaga la onda, ¿sí? Entonces, golpeamos acá el extremo de la varilla, las partículas empiezan a oscilar en esta dirección y fíjense cómo el cursor indica que el desplazamiento y la perturbación se va propagando hacia la derecha, ¿sí? Aquí está denotado con los frentes de onda. Entonces, en este caso de una onda longitudinal que se propaga en un sólido, la rapidez de fase se calcula como la raíz cuadrada del módulo de Young dividido en la densidad volumétrica del material. El módulo de Young efectivamente es el que vieron en la primera parte de Física 2 para resistencia de los materiales. Se expresa en newton sobre metro cuadrado y saben que es una propiedad intensiva de los materiales. Rho, desde luego, es la densidad volumétrica, masa sobre volumen, expresada en kilogramos por metro cúbico. Procuren trabajar siempre en unidades de sistema internacional. Otro ejemplo, de nuevo para un sólido, lo constituye esta misma varilla, pero ahora fíjense, golpeada transversalmente. Al golpearla transversalmente consigo que ahora las partículas vibren en este sentido. Al vibrar en este sentido, se produce una onda que se propaga hacia la derecha, como yo le estoy indicando con el cursor. De manera que se establece una onda transversal en la varilla que se propagará hacia la derecha. En el caso de la onda transversal en un sólido, la rapidez de fase se calcula como la raíz cuadrada de G, que es el módulo de corte o rigidez, dividido en la densidad volumétrica ρ, que es kilogramos por metro cúbico, y el módulo de corte en newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Fíjense que en absolutamente todos los casos que vamos viendo hasta ahora, la rapidez de fase siempre depende de propiedades físicas del material, como el módulo de corte, la densidad volumétrica, etc. Lo que muestra que efectivamente, tal y como dijimos al principio, la rapidez de fase con la que se va a propagar una onda está totalmente determinada por el material. Nosotros no podemos hacer nada para modificar esa rapidez de fase, al menos no en primera instancia o no de forma sencilla. Una aclaración importante que yo ya les había adelantado cuando vimos deformaciones en la primera parte de Física 2, y es que el módulo de Young es mayor que el módulo de corte. Entonces, fíjense, como el módulo de Young es mayor que el módulo de corte, para no estar moviendo la hoja cada rato, recordemos que para una onda mecánica longitudinal, la rapidez era el módulo de Young sobre ρ. Entonces, fíjense, compárenlo con esta para la onda transversal, ¿sí? Esta es la onda longitudinal y esta es la onda transversal. Como el módulo de Young es mayor que el módulo de corte, para un material dado, y por tanto que va a tener la misma densidad en cualquiera de las dos circunstancias, la rapidez de las ondas longitudinales es mayor que la de las transversales. ¿Por qué? Porque el módulo de Young es mayor que el módulo de corte. ¿Sí? La rapidez de las ondas longitudinales es mayor que la rapidez de las ondas transversales. Eso explica por qué los sismos o los terremotos están caracterizados por dos tipos de ondas. Unas son las ondas P y otras son las ondas S. Las P es por primeras y las S es por secundarias. Ya se imaginarán, las primeras que llegan son las ondas longitudinales, que son las que tienen mayor rapidez. Y las ondas S de un terremoto son las ondas transversales, que tienen menor rapidez que la longitudinal y por lo tanto llegan unos instantes después. Se cree que los animales reaccionan a las ondas P, o sea, las longitudinales, de manera tal que ellos perciben la llegada del terremoto unos instantes antes de que realmente los humanos lo sientamos cuando nos alcanzan finalmente las ondas transversales. Otro ejemplo, que por ahora lo vamos a explicar, pero van a aparecer varios conceptos que van a quedar en el tintero hasta que veamos termodinámica, es la rapidez de fase de las ondas longitudinales en un fluido. Recuerden que el fluido puede ser un líquido o un gas. Bueno, en general esta rapidez de fase de las ondas es la raíz cuadrada de B sobre ρ. B es el módulo de compresibilidad, que ya conocían de la parte de resistencia de materiales, indicado o calculado en newton sobre metro cuadrado, lo que es lo mismo en pascal. Y ρ, desde luego, es la densidad del fluido, o sea, del medio por el cual se está propagando la onda. En el caso particular que el fluido sea un gas ideal, tema que vamos a abarcar más adelante,
La ecuación anterior se transforma en la siguiente. La rapidez fase para un gas ideal es la raíz cuadrada de gamma RT sobre la masa molar. ¿Qué es cada cosa? Gamma es lo que vamos a conocer como el cociente de las capacidades caloríficas Cp sobre Cv, que lo vamos a ver en termodinámica. Por eso por ahora lo explico para que ya quede el video grabado, pero lo vamos a ver más adelante. Y T es la temperatura absoluta del gas. La M grande, por otro lado, es la masa molar del gas expresada en kilogramos por mol. Y R es la constante universal de los gases, que es 8,31 Joule cada mol Kelvin en unidades de sistema internacional. Esta expresión me dice que la rapidez fase con la que se propaga el sonido o una onda mecánica en el gas ideal, como puede ser el aire, por ejemplo, depende exclusivamente de la temperatura absoluta del gas y no de la presión del gas. Solo depende de la temperatura absoluta, así como de la masa molar del gas o del medio por el que se propaga. Más aún, esta ecuación explica lo siguiente. Ustedes alguna vez habrán visto que hay gente que aspira o absorbe helio, ¿sí? Para hablar gracioso, digamos, entre comillas, le sale la voz finita. ¿A qué se debe eso? Cuando uno se llena las vías respiratorias con helio, el helio tiene una masa molar diferente a la del aire. Como la masa molar se ve modificada, automáticamente la rapidez fase de las ondas que emitimos se ven modificadas. Esa modificación en la rapidez fase, lo vamos a ver en la segunda parte de ondas, afecta la frecuencia con la que se establecen los modos normales de vibración y por lo tanto le cambian la frecuencia o el tono de su voz y se lo hacen que suene más agudo y de una forma más graciosa, entre comillas. ¿Sí? Temas que vamos a ver también más adelante. Ahora es un pantallazo general para que ustedes tengan una idea y de paso ya se lo voy comentando y queda grabado en video para que lo vean una vez que ya hayamos abarcado los temas de termodinámica y principios de superposición. Bien, volvamos a las ondas armónicas. Habíamos dicho que las ondas armónicas entonces se producían, chicos, excitando una parte de un sistema mediante un movimiento armónico simple. ¿Cuál era el efecto de eso? Que se producía una onda, como la que se veía en esta animación, que conforme se propagaba, obligaba a las partículas del medio a oscilar con movimiento armónico simple, tal y como se ve en la animación. Bueno, esas ondas armónicas no se llaman armónicas por casualidad. Recuerden que el movimiento armónico simple se llamaba movimiento armónico porque estaba caracterizado en términos de la función seno o coseno. Bueno, una onda armónica senoidal precisamente está caracterizada en términos de una función seno o coseno. Matemáticamente, ¿cómo se describen esas ondas? Esas ondas se describen de la siguiente forma. Vamos a nombrarla la ecuación y después vamos a explicar qué es cada cosa. I de x de t es igual a por seno o coseno de k por x más o menos, puede ser cualquiera de los dos, ya vamos a ver de qué depende, omega t más phi. Esta es la expresión general para una onda viajera senoidal, como bien lo dice acá al costado. ¿Qué es cada cosa? Empecemos a estudiar esto. Fíjense lo que vamos a hacer. Voy a fijar un sistema de referencia, como siempre, un sistema con el eje X horizontal, ¿sí? Y obviamente un sistema con el eje Y vertical. Supongamos además, vamos a utilizar acá color, que a lo largo del eje X se dispone una cuerda, como lo estoy dibujando acá en verde, ¿sí? Entonces, esta cuerda estirada a lo largo del eje X se encuentra así en su posición de equilibrio. Nadie le está molestando. Todos los sistemas que nosotros estudiamos siempre tienen una posición de equilibrio que se corresponde con la situación anterior a la perturbación. ¿Sí? Es esta que está indicada acá. La cuerda entonces está dispuesta horizontalmente a lo largo del eje X. A continuación, viene alguien y empieza a excitar uno de los extremos de la cuerda con movimiento armónico simple. El efecto se traduce en que esta cuerda va a empezar a ondular, es decir, se va a presentar una onda armónica sinusoidal que se va a ir propagando a lo largo de la cuerda de izquierda a derecha. De nuevo, no es más que esta animación que vemos acá, con la cuerda ondulando, ¿ven? Y el patrón de cresta y valle propagándose hacia la derecha. Ahora bien, nos concentremos en una partícula cualquiera del medio. En este caso el medio es la cuerda.
la voy a enfatizar con este color. Entonces, veamos qué es cada cosa que aparece en esta ecuación. En primer lugar, esta coordenada x, como ya lo había adelantado al principio, es la coordenada de una partícula cualquiera del medio por la cual se está propagando la onda. Supongamos que esta partícula tenga una coordenada, llamemos x1. Entonces, esa partícula del medio en la que estoy concentrando mi estudio, que es esta de acá, ¿sí? Es una partícula que tiene una coordenada x1 en nuestro sistema de referencia. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la coordenada x que aparece acá, justamente es la coordenada x de una partícula cualquiera del medio. Desde luego podría haber otra partícula con una coordenada aquí x2. Ahora bien, esta ecuación me indica que I de x de t es igual a toda esta expresión que está a la derecha. Pero bien, veamos, ¿qué es I de x de t? ¿Qué representa esta función? Está escrito acá. I de x de t es el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x en nuestro sistema de referencia en el instante de tiempo t respecto de la posición de equilibrio. A ver, traduzcamos esto. Lo que me está diciendo eso, chicos, es que ese valor I de x de t que aparece en la ecuación de onda me indica el desplazamiento de la partícula en la coordenada x respecto de su posición de equilibrio en un instante de tiempo t cualquiera. En otras palabras, miren, la partícula aquí en x1, cuando la cresta está pasando por su posición, ¿sí? Cuando la cresta de la onda está pasando por su posición, se encuentra en este punto. Y por lo tanto, esto que está así es el valor o el desplazamiento de la partícula ubicada en x1 en algún instante de tiempo, llamémosle t1. O sea, es justamente el desplazamiento que experimenta mi partícula ubicada en la coordenada x1 en el instante de tiempo t1. Desde luego, en otro instante, la voy a dibujar con otro color, esa partícula, recuerden, vamos a la animación, está yendo y viniendo en torno a su posición de equilibrio hacia arriba y hacia abajo. Entonces su desplazamiento o posición respecto de la posición de equilibrio va modificándose en el tiempo. Entonces, en otro instante, por ejemplo, cuando ya la partícula está emprendiendo el regreso, puede ser que se encuentre por acá. Entonces, ese desplazamiento ahí será el I de la partícula ubicada en la coordenada x1, es decir, el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x1, en otro instante de tiempo, llamémosle t2, donde la partícula ya está volviendo a su posición de equilibrio. En otro instante, desde luego, puede ocurrir, vamos a cambiar el color, que esa partícula ya esté por acá, ¿sí? Porque recuerden la animación, la partícula está oscilando con movimiento armónico y simple, entonces oscila en torno a su posición de equilibrio. Bueno, entonces, este desplazamiento así en azul será el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x1 en algún instante de tiempo, llamémosle t3. Entonces, en definitiva, esta cantidad que aparece acá indica justamente el desplazamiento de una partícula cualquiera ubicada en cualquier coordenada x en cualquier instante de tiempo t. Para conocer dicho desplazamiento, basta con evaluar esta función que está acá en el valor de la coordenada x, donde se encuentra la partícula, y en el instante de tiempo t en el cual queremos conocer su posición. Eso es todo, chicos. ¿Sí? De hecho, aquí, fíjense, tengo unos dibujitos. Aquí está los simbolitos, ven, que indica que la partícula está oscilando en torno a su posición de equilibrio. Y aquí está, miren, el vector de desplazamiento y de la partícula ubicada en la coordenada x en algún instante de tiempo t. ¿Sí? En otro instante va a tener otra posición diferente, ¿sí? Como las que fuimos dibujando aquí en este esquemita. Eso queda de manifiesto muy claro aquí, donde se ve claramente cómo varía la coordenada y de la partícula ubicada en la coordenada x como una función del tiempo. Yo sé que esto es muy complicado, les resulta difícil a ustedes, pero por favor no dejen de hacerme la consulta, ¿sí? Y si es necesario hacer clases en vivo donde volvamos a explicar esto, lo vamos a hacer. De hecho, siempre doy clase en vivo de todos los temas, así que es importante tener en cuenta eso. Ahora bien, otros elementos importantes de esta ecuación. En primer lugar, chicos, esta A que aparece acá no es casual que se llame A. Efectivamente, igual que lo que ocurrió en el movimiento armónico simple, denota la amplitud de la onda.
Y físicamente, ¿en qué se traduce la amplitud de la onda? Bueno, recuerden que hemos dicho que conforme se propaga una onda armónica, las partículas están oscilando con movimiento armónico simple. Entonces, efectivamente, la amplitud de la onda es la amplitud con la que oscilan las partículas del medio con movimiento armónico simple conforme se propaga dicha onda por el medio. ¿Sí? Por lo tanto, representa el máximo desplazamiento que va a experimentar una partícula del medio respecto de su posición de equilibrio. Por ejemplo, si me planto ahora en esta partícula, puede tener una coordenada x sub 2. Esto así es I de x2 en algún instante de tiempo t igual a A. ¿Por qué? Porque en este instante el desplazamiento de la partícula es máximo respecto de su posición de equilibrio porque está en la cresta de la onda, ¿sí? Y es por tanto igual a A. Está ejecutando el desplazamiento que se corresponde con la amplitud de su movimiento armónico simple. Desde luego esta partícula, como toda partícula, está oscilando y cambia su posición en diferentes instantes de tiempo yendo de un lado hacia el otro, como se indica acá. Ahora bien, seguimos con el desglose de nuestra ecuación. Cuando trabajemos con ondas armónicas, se le puede presentar la función seno o coseno. Si le dan ya la función ellos en algún enunciado, deben respetar la elección de ellos. Si le dan con seno, queda en seno. Si le dan con coseno, queda con coseno. De lo contrario, pueden elegir ustedes si trabajar con seno o coseno. Yo generalmente trabajo con seno. Veamos cuáles son los otros elementos. En primer lugar, fíjense los signos acá. Resulta que si acá aparece un signo más, ¿sí? En este término, que es entre k por x y omega t, aparece un signo más, entonces la onda se propaga en la dirección de las x negativas. Mientras que si aparece un signo menos, se propaga en la dirección de las x positivas. Por ejemplo, en nuestra animación, claramente el signo tiene que ser menos, porque nuestra onda se está propagando en la dirección de los ejes x positivo hacia la derecha. ¿Sí? Si hubiese aparecido el signo más, entonces nuestra onda, en vez de propagarse como se ve acá, debería ir hacia la izquierda a las crestas. Deberían viajar hacia la izquierda, en la dirección del eje X negativo. Desde luego, en verdad, si a la derecha son X positivo o a la izquierda lo X negativo, eso va a depender de cómo fijen ustedes el sistema de referencia. Por eso yo aquí les puse que en general se propaga lo X negativo y se propaga lo X positivo. Si usan la convención usual, que es que el eje X sea positivo hacia la derecha, bueno, implicará que se propaga hacia la derecha en un caso y en el otro que se propaga a la izquierda. ¿Sí? Pero eso depende en verdad de cómo elijan ustedes el sistema de referencia. El otro elemento que vamos a estudiar es la letra K que aparece aquí. ¿Qué es la letra K que aparece en esta función? La letra K es lo que se llama el número de ondas y se calcula como 2pi sobre lambda. ¿Sí? Sus unidades son metro a la menos 1 o 1 sobre metro, o algunos le ponen radianes sobre metro. ¿Y qué es lambda? Porque hasta acá no sabemos lo que es lambda. Lambda, chicos, es la longitud de onda, ¿sí? Y se expresa en metro. ¿Saben qué es físicamente la longitud de onda? Es la mínima separación que existe entre dos partículas del medio que oscilan en fase. Nosotros ya sabemos conforme se propaga la onda, las partículas del medio oscilan con un movimiento armónico simple como el que se ve acá. Bueno, la longitud de onda, chicos, que está dibujada acá, en este grafiquito, fíjense, es este segmento lambda. Es la mínima separación que existe entre dos partículas del medio que oscilan en fase. ¿Qué significa que oscilan en fase? Significa que ambas se mueven juntas, van al unísono, van coordinadas o van sincronizadas, como ustedes prefieran. Es decir, ambas están en el mismo instante en la cresta de la onda. Ambas están en un instante posterior en este punto. Ambas están en un instante posterior en este punto. Ambas están en un instante posterior en este punto. Es decir, se mueven juntas, coordinadas o sincronizadas hacia arriba y hacia abajo. Bueno, la mínima separación que existe entre dos partículas que presentan ese movimiento coordinado es lo que se llama longitud de onda. ¿Y cómo la van a identificar gráficamente en forma sencilla? La longitud de onda, chicos, en una gráfica de Y versus X, se identifica entre cresta y cresta. Esa es siempre la longitud de onda. Pero yo quería darle un significado físico. O sea que si venimos acá, la longitud de onda es entre cresta y cresta. O también alternativamente entre valle y valle. ¿Sí? No importa eso. Esa es la longitud de onda. El otro elemento que aparece, desde luego, como no puede ser menos, es la frecuencia angular omega.
La frecuencia angular, como siempre, se expresa en 1 sobre segundo o algunos lo escriben radianes sobre segundo. Es indistinto porque el radian en verdad es adimensional. F chico es la frecuencia, ¿sí? Expresada en Hertz, al igual que lo que veíamos en sistemas masa resorte y en oscilaciones libres. Al igual que antes, ya dijimos, conforme se propaga una onda, las partículas se ven obligadas a oscilar en torno a su posición de equilibrio. Bueno, la frecuencia efectivamente es el número de oscilaciones por unidad de tiempo ejecutadas por las partículas del medio. O sea, que físicamente la frecuencia de una onda representa el número de oscilaciones por unidad de tiempo que ejecutan las partículas del medio conforme se van propagando esas ondas. Volviendo a la animación, es el número de oscilaciones que ejecuta esta partícula por unidad de tiempo conforme la onda se va propagando hacia la derecha. El periodo, y que como siempre es el inverso o el recíproco de la frecuencia, se expresa en segundos. La frecuencia ya saben que se expresa en hertz, lo sabemos desde movimientos armónicos. Y el periodo denota el tiempo que tarda una partícula del medio en ejecutar una oscilación completa. O sea que es la misma definición que movimientos armónicos. El periodo acá va a ser el tiempo que tarda en completar una oscilación. Por ejemplo, activo el cronómetro ahora, completé la oscilación, terminó el periodo. ¿Sí? Vamos de nuevo. Activo el cronómetro, seguimos, volvemos, completó la oscilación, desactivo el cronómetro. Ese es el periodo de la oscilación de la partícula. Y es el periodo de la onda. La otra característica que aparece en nuestra ecuación es desde luego el ángulo de fase phi que está aquí. El ángulo de fase inicial phi, expresado en radianes, tiene el mismo significado físico que el que vimos en movimientos armónicos. Y al igual que lo que ocurre en movimiento armónico, depende de las condiciones iniciales y se determina de igual forma que en el movimiento armónico simple. Es decir, le van a dar una serie de condiciones iniciales, como son la posición de una partícula del medio en un cierto instante, que generalmente la partícula ubicada en x igual a 0 en el tiempo t igual a 0, y le van a dar la velocidad de esa partícula, que ojo, no la confundan a la velocidad de la partícula con la velocidad de la onda. No es lo mismo la velocidad de la partícula que la velocidad de fase. Y entonces, igual que lo que hacíamos en movimiento armónico, ya vamos a ver cuando hagamos el problema de onda, vamos a resolver ese sistema y vamos a encontrar el ángulo de fase inicial phi que caracteriza a nuestra onda mecánica. Para finalizar, repetimos algo que ya habíamos explicado al comienzo, la amplitud. La amplitud de la onda, expresada en metro, representa, como hemos dicho, el máximo desplazamiento que experimentan las partículas respecto de la posición de equilibrio. En nuestra animación, la amplitud se alcanza en este punto donde tengo parado el cursor ahí, ¿ven? Que es donde experimenta el máximo desplazamiento de la partícula respecto de su posición de equilibrio, que es justamente cuando la partícula está montada sobre la cresta de la ola, ¿ven? Esa es la amplitud de la onda. Bueno, aquí tengo un ejemplito, ¿sí?, de ondas que se propagan en una cuerda. Son dos fotos en instantes diferentes. Fíjense, la primera foto se corresponde con esta posición de la onda, ¿ven? Aquí está la cresta. En un instante posterior, obviamente, la onda se mueve hacia la derecha y entonces esta cresta que estaba aquí, ahora se desplazó hacia la derecha, ¿sí? Tal y como se ve claramente en esta animación que van viajando las olas, ¿sí?, hacia la derecha, que son las crestas y el valle. Entonces, esta en negro, que estoy marcando en el cursor, es en un instante, y esta es otra foto de esta onda en otro instante, ¿sí? Le saco dos fotos. Y ahí se ve claramente cómo la partícula del medio, ¿sí?, en este caso es esta partícula de acá de la cuerda, apenas se ve, pero fíjense que aquí está con un doble trazo que indica la posición de equilibrio de la cuerda cuando nadie la está molestando. ¿Sí? Está perfectamente horizontal y alineada con el eje X. La partícula esta, fíjense, en el instante T1 se encuentra en este punto de acá, que corresponde con la onda en el instante T1. En el otro instante T2, cuando la onda correspondiente está en rojo, la partícula esta del medio, ¿sí?, que estoy marcando acá con el cursor, ahora se encuentra aquí. Entonces ahí se ve cómo justamente cambia el desplazamiento de la partícula respecto de su posición de equilibrio en distintos tiempos. Sin embargo, observen que la partícula no se desplaza lateralmente, está siempre en su misma posición x1, llamé x1 esa coordenada x a cualquiera, y oscila, como estoy indicando con el cursor, en torno a su posición de equilibrio. En diferentes tiempos tiene diferente desplazamiento. ¿Ven? Aquí está, este es el i de x1 t1. Es el desplazamiento en i de la partícula ubicada en la coordenada x1 en el instante de tiempo t1.
Y esto que está aquí es el desplazamiento en y de la partícula ubicada en la coordenada x1 en el instante de tiempo t sub 2. Aquí está indicado que se mueve el extremo con el movimiento armónico simple para poder producir la perturbación, es decir, la onda que va viajando. Bien. Acá está indicado también, ven, lo que yo les decía, que la cuerda inicialmente en equilibrio estaba perfectamente horizontal. O sea, esto es lo que ya veníamos explicando desde hace rato. Yo se acuerdan que les había dicho de que las partículas del medio conforme se propaga una onda, oscilan, una onda armónica, oscilan con movimiento armónico simple. Bueno, acá está la justificación matemática. Miren, ustedes ya saben que la magnitud I de x de t lo que representa es justamente el desplazamiento de la partícula en I conforme la onda se propaga por el medio. Entonces, si yo evalúo esta función en algún valor x1, voy a obtener el desplazamiento de la partícula del medio ubicada en la coordenada x1 como una función del tiempo t. Entonces, la posición de la partícula en x1 varía en el tiempo según, fíjense, evalúo esta función en x1, es como que la fijo en una coordenada x1 fija cualquiera, y hago I de x1 de t, y esto va a quedar a por seno de, donde estaba x, pongo x1, k por x1 menos omega t más phi. Como x1 lo estoy manteniendo fijo, porque estoy evaluando para alguna coordenada fija de alguna partícula del medio, entonces todo esto que está aquí remarcado en rojo se convierte en una constante que yo llamo phi'. ¿Sí? Porque ya el x1 no puede variar porque lo estoy fijando, lo estoy evaluando en algún valor x1 cualquiera. Entonces, la ecuación esta de la onda, la función, toma la forma I de x1 de t es igual a I sub 1, le pongo el subíndice 1 para enfatizar de que esta función me da el desplazamiento de la partícula ubicada en x1 como una función del tiempo, es igual a menos a por seno de omega t más phi'. Este menos lo saco de acá dentro de la función seno, eso ya por identidad trigonométrica. Entonces, fíjense, esta ecuación que tienen acá es tremendamente igual a una ecuación de la forma x de t igual a a por seno de omega t que ustedes conocían, por ejemplo, para los sistemas masa-resorte. En otras palabras, como acá I sub 1 denota el desplazamiento de la partícula en la coordenada de x1 como una función del tiempo, lo que están viendo matemáticamente es que efectivamente las partículas del medio, en este caso una partícula cualquiera ubicada en una coordenada x1 cualquiera, está ejecutando un movimiento armónico simple similar al que ejecuta un sistema masa-resorte. Pues las ecuaciones son prácticamente idénticas. Entonces, aquí está indicado, ¿ven? I1 de t me da la posición respecto al equilibrio de la partícula en x1 como función del tiempo. Por si alguien se olvidó, aquí estarían, por ejemplo, los valores de I, ¿ven? Este es el vector de desplazamiento, después toma este vector de desplazamiento en otro instante y así. Entonces lo que yo estoy mostrando acá, esos son los I de x de t. ¿Sí? Entonces lo que yo estoy mostrando acá, disculpen la improlijidad, es que la posición de una partícula ubicada en una coordenada x cualquiera con una función del tiempo varía de la misma forma que lo hace un sistema masa-resorte con movimiento armónico simple. Por lo tanto, concluimos que conforme se propaga la onda senoidal, las partículas del medio oscilan con movimiento armónico simple con amplitud A y frecuencia omega en torno a la posición de equilibrio. Amplitud A y frecuencia omega en torno a la posición de equilibrio de la cuerda. Aquí está la gráfica de cómo varía la coordenada I1 como una función del tiempo. ¿Sí? O sea, esto es, cómo varía la coordenada de la partícula ubicada en la coordenada x sub 1, por ejemplo, teníamos nuestra cuerda, ¿sí? Y teníamos la partícula en un x sub 1 y ya saben que esta oscila hacia arriba y hacia abajo conforme pasa la onda, tal y como vemos en nuestra animación. Bueno, esta función, esta gráfica de acá, es justamente la gráfica de la ecuación que deducimos recién, que es la que nos muestra que el movimiento es armónico simple para la partícula del medio, y muestra cómo varía esa posición como una función del tiempo. Ojo, esta no es una foto de la onda, no la confundan con la onda. Esta es una gráfica que muestra la posición I como una función del tiempo para una partícula ubicada en una coordenada x1 cualquiera. ¿Sí? Bien. Análogamente, así como fijamos la coordenada x en un valor x1 fijo, también podría hacerlo recíproco y fijar
el tiempo en algún valor fijo t sub 1. Eso es equivalente a sacar una foto en el instante de tiempo t sub 1. Entonces, cuando agarro la ecuación de la onda y la evalúo en t sub 1, voy a reemplazar t por t sub 1. Y voy a tener que la coordenada y en la cual se encuentran desplazadas las partículas respecto de su posición de equilibrio como una función x en el instante de tiempo t1, es esta función de aquí que se obtiene de justamente reemplazar t por t1. Aquí está indicado. Me da el desplazamiento respecto al equilibrio de todas las partículas del medio en un instante t1 fijo cualquiera. En otras palabras, chicos, cuando ustedes en la ecuación de onda, que es I de x de t, fijen el instante de tiempo en algún valor dado, ¿sí? Y dejen a x como una variable, van a obtener esta función que depende únicamente de la variable independiente x, porque ya el t sub 1 lo han fijado en algún valor. Luego, la gráfica de esa función, ¿sí? La gráfica de esta función es una foto de la cuerda por la que se propaga la onda en el instante t sub 1 donde evaluaron esta función, ¿sí? O sea, en el instante de tiempo donde han reemplazado el valor de t. O sea que lo que van a ver es una cosa así como se ve aquí. Las otras ondas, ¿sí? Las otras ondas que están dibujadas, son ondas en diferentes instantes de tiempo. ¿Ven? La primera que está en negro en el instante de tiempo t sub 1. Esa es una foto. Es la gráfica Y versus X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mantengo t sub 1 fijo. Después puedo venir y decir, bueno, mira, ahora voy a cambiar el tiempo y voy a poner un t sub 2. Bueno, lo poner un t sub 2 y vas a obtener otra gráfica Y de X, que va a ser esta, por ejemplo, en rojo. Después puedo venir y decir, no, mira, yo ahora voy a poner en otro tiempo t sub 3. Ajá, bien, y vas a obtener otra gráfica como esta que está aquí también en negro. O sea, todas corresponden a fotos en diferentes instantes, t1, t2 y t3, de la cuerda por la cual se propaga la onda, ¿sí? Obviamente cada foto se corresponde a su instante de tiempo, t1, t2, t sub 3. Bien. Para ir finalizando esta primera parte, veamos cómo calcular la velocidad y aceleración de las partículas del medio. Y por favor, insisto, no confundirla con la velocidad de propagación. Ustedes saben que conforme se propaga una onda viajera, las partículas del medio oscilan en torno a su posición de equilibrio como se ve acá. Desde luego, esa partícula entonces va a tener una velocidad y una aceleración asociada. Mi idea va a ser determinar esa velocidad y aceleración de la partícula del medio cuando oscila conforme se propaga una onda mecánica viajera. ¿Cómo lo hacemos? Supongamos que tengamos la onda mecánica viajera de la forma I de x de t igual a por seno de k por x menos omega t más phi. Ya sabemos qué significa todo esto. El I de x de t, como ya vimos, representa el desplazamiento de la partícula ubicada en la coordenada x respecto de la posición de equilibrio en algún instante de tiempo t cualquiera. Entonces, por definición de velocidad, chicos, la velocidad, si esta es la posición de la partícula, vamos a la animación de nuevo, eso da la posición de la partícula esta como una función del tiempo t, ¿sí? En la dirección y. Entonces, si yo la derivo respecto del tiempo, voy a obtener la velocidad de la partícula esa en cualquier instante de tiempo y cualquiera sea la coordenada x en la que se ubique la partícula. Acá va a aparecer algo que usted no conoce, que es lo que se llama derivada parcial. Este símbolo que está acá denota la derivada parcial de y respecto de t. ¿Por qué se usa la derivada parcial? Porque estas funciones, como ya se darán cuenta, son funciones de dos variables. Ustedes hasta ahora trabajan solo con funciones de una variable. En cálculo 3 les van a enseñar el concepto de derivada parcial, que es como se derivan las funciones de dos variables. Pero quédense tranquilos. Miren, derivada parcial, eso significa esta notación de acá. Derivar y con respecto al tiempo como si x fuese una constante. En otras palabras, chicos, cuando ustedes quieran derivar la ecuación de y respecto del tiempo, tienen que derivar normalmente considerando a x como si fuese una constante. O sea, apliquen todas las reglas de derivación que ya conocen de cálculo 1 y traten a esta x como si fuese una constante. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, ya saben derivar, hacer derivadas parciales. ¿Sí? Insisto, tienen que derivar respecto al tiempo como si x fuese una constante y obtienen esta expresión de acá. Tienen que aplicar la regla de la cadena, desde luego, ¿sí? Y derivan respecto de t. Esta expresión de acá me da la velocidad de la partícula ubicada en una coordenada x cualquiera en un instante de tiempo t cualquiera.
sea, si yo quiero saber la velocidad de la partícula en un instante t1 y de la partícula ubicada en la coordenada x1, bueno, entonces reemplazan x por x1 y t por t1 y ya está. Reemplazan en esta ecuación y calculan el valor numérico. Acá está indicado, ¿sí? Esto denota la velocidad de la partícula ubicada en la coordenada x en un instante tiempo t cualquiera. Desde luego, la velocidad máxima es a por omega. Eso no le tiene que sorprender, porque hemos dicho que las partículas del medio oscilan con movimiento armónico simple. Entonces era lógico que la velocidad máxima sea la misma que la que encontramos en el movimiento armónico simple, que es a por omega. Por último, si quieren determinar la aceleración de las partículas del medio, lo que deben hacer es lo siguiente. Por definición, la aceleración es la derivada segunda de la posición i respecto al tiempo dos veces. Física 1. O lo que es lo mismo, la derivada de la velocidad en i respecto al tiempo. Derivan parcialmente de nuevo. ¿Qué significa esto? Agarran la expresión de velocidad o de posición y derivan, como ustedes ya saben de cálculo 1, considerando a x como si fuese una constante. Aplican regla de la cadena y van a obtener esta expresión de acá. Esta función me da la aceleración de la partícula ubicada en una coordenada x cualquiera del medio como una función del tiempo t. Además, la aceleración máxima es igual a a por omega cuadrado. De vuelta, eso no tiene por qué sorprenderlo, porque como el movimiento de las partículas conforme se propaga una onda armónica es armónico simple, era lógico que la aceleración máxima sea a por omega cuadrado, como ya vimos en su momento en el movimiento armónico simple. Bien, con eso chicos queda concluida la primera parte de ondas mecánicas, ¿sí? Termino el video acá para que no se le haga tan pesado y voy a fragmentarla en una segunda parte donde vamos a ver las ondas sonoras y posteriormente una tercera y cuarta parte donde vamos a ver los principios de superposición, que esos ya son temas del segundo parcial. Chicos, yo sé que esto es pesado, sé que les cuesta, sé que es difícil en primera instancia la parte de ondas mecánicas, por eso es fundamental que lo agarren con tiempo y vamos solventando las dudas. Como sé que hay chicos que van adelantados con respecto a las clases en vivo, los invito a que por favor el día que yo dé la clase de onda mecánica en vivo se conecten para que podamos solventar las dudas en el momento y me puedan preguntar y así aclarar todo mucho más fácilmente. Bueno chicos, como les digo, cualquier consulta que tengan por favor me escriben.